PAPI IN 306218, en el que estamos trabajando una visión multidisciplinaria e interprofesional, ahora pues con las presentaciones anteriores que hemos tenido, para estudiar el desarrollo infantil, principalmente el desarrollo del lenguaje, desde nuevas concepciones teóricas, como vimos en las sesiones pasadas, pero también sin olvidar el servicio de atención que como psicólogos, como estudiantes de psicología, ofrecemos a la infancia. Por ello, en esta barra del seminario, invitamos a la maestra Gabriela Leticia Sánchez Martínez, que tiene una amplia experiencia precisamente por su formación en la maestría y en el trabajo también de gabinete en el ámbito, pues, no solo de la evaluación, sino también de la intervención en la infancia. Voy a presentar a la maestra. Ella es licenciada en Psicología por la FES Iztacala, titulada Convención Honorífica con la tesina Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, bases biológicas y deficiencias cognitivas asociadas. Tiene la maestría en Psicología con residencia en Neuropsicología Clínica por la UNAM, titular con su tesis Trastorno específico del lenguaje y dislexia, análisis del caso. Ha participado en diferentes proyectos de investigación en el área de las neurociencias dentro de la FES Iztacala y es profesora del SOAYET Psicología desde el 2009 en la materia de neurociencias del comportamiento en necesidades educativas especiales en psicología clínica. Ha participado como ponente en varios eventos académicos nacionales e internacionales con temas relacionados de las neurociencias, los trastornos del desarrollo y del aprendizaje, entre otros. Ha sido conferencista en eventos dirigidos a padres de familia, médicos y otros profesionales de la salud con temas de psicología y neurociencias. También ha participado como parte del comité organizador de diferentes eventos académicos, pues que ya son representativos en Psicología SOAYET o en la facultad, como el Simposio de Neurociencias del Comportamiento, las Semanas de las Neurociencias, entre otros más, dirigidos a estudiantes de la FES Iztacala, de las diferentes carreras presenciales y de SOAYET Psicología. También ha sido jurado y evaluador en diferentes eventos académicos, responsable del área de evaluación en el área de neurociencias del comportamiento del 2010 al 2012, coordinadora del área de neurociencias del 2012 al 2015, miembro del CAC de SOAYET Psicología del 2015 al 2018 y actualmente es miembro del Consejo Técnico de la FES Iztacala, representando pues a SOAYET Psicología. Además ha sido monitora de calidad de la aplicación de las pruebas PISA en México en 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. Más que ha asegurado el trabajo que ella ha realizado en PISA, cuenta con amplia experiencia profesional en el ámbito clínico como parte de su práctica privada en psicología y neurociencia clínica en atención a niños, adolescentes y adultos. Entonces, pues como pueden ver, pues tenemos una académica que pues no solo se dedica a la docencia o a la universidad, sino que también pues ofrece un servicio profesional, ¿no? Lo cual nos va a traer una experiencia muy enriquecedora porque es vínculo de la conexión, pues no solo como hemos platicado en otras ocasiones, pues del círculo científico que a veces trata de estudiar la sociedad o el comportamiento humano, el desarrollo, pero alejándose precisamente de las personas. Entonces, pues recibámosla con un aplauso. Bien, pues muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y compartirles un tema que me gusta mucho y con el que he trabajado muchos años, desde la maestría hasta la fecha, ¿no? El hablar del lenguaje, si bien entendemos que el lenguaje va a ser un sistema de signos y símbolos que van a tener como finalidad la comunicación, creo que esa parte la tenemos clara. Cuando nosotros hablamos del lenguaje sí entendemos que lo que buscamos es comunicar, pero muchas veces lo que sucede es que cuando hablamos del lenguaje nos enfocamos más bien como a la parte oral,
Y sin embargo, se nos olvida que también hay un lenguaje escrito, que hay un lenguaje gestual, que hay un lenguaje mímico, e incluso las matemáticas tienen su propio lenguaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lenguaje, tenemos que entender que nos referimos a comunicar algo. Mientras yo haga un dibujo y otra persona lo pueda comprender, estoy comunicando, podríamos hablar de un lenguaje. Entonces, el lenguaje va a incluir sonidos, gestos, símbolos gráficos, entre otras cosas más, que nos van a permitir tener esa comunicación con el otro. Pero para que haya esa comunicación con el otro, necesito considerar que tiene que haber un contexto, que tiene que haber un transmisor o un emisor de esa información, un receptor o destinatario, y que además tiene que haber un código que entiendan ambos. Si yo estuviera hablándoles ahorita en japonés o en chino, pues yo estaría comunicando algo bien padre y ustedes no me estarían entendiendo tal cual lo que yo les quiero transmitir. Quizás a través de mis gesticulaciones, de la mímica, de los movimientos, quizás a lo mejor de las imágenes, podrían darse una idea de lo que estoy queriendo transmitirles, pero como tal no podrían comprender toda la idea que yo quisiera transmitir. Entonces ahorita estamos utilizando el lenguaje, el español, además de todos los movimientos corporales, de la representación visual y las otras ayudas que estoy utilizando para comunicarme con ustedes y que puedan entender lo que estoy queriendo transmitir. De manera general, hablamos de un lenguaje oral, el cual como tal no requiere una educación formal. Esto es importante porque nosotros aprendemos a hablar desde que empezamos a escuchar los sonidos. El oído se comienza a entrenar desde el nacimiento, hay autores que hablan incluso desde el vientre materno, donde ya empieza una interpretación de los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Si bien, bueno, los primeros sonidos que escuchamos casi siempre son de nuestra mamá, pero tenemos que empezar a decodificar más allá de un conjunto de sonidos, sin identificar no solo el sonido como tal, sino la palabra, las sílabas, las letras y lo que me está queriendo transmitir. En el caso del lenguaje oral, les decía, no requiere una educación formal porque se va dando con el mismo desarrollo del niño. El niño en su interacción cotidiana con sus padres, con su familia, con otros niños, va incrementando poco a poco su posibilidad articulatoria, su posibilidad de interpretación del sonido y además su vocabulario. O sea, poco a poco, si nosotros observamos a niños muy pequeños, nos damos cuenta que les cuesta trabajo articular algunos sonidos, poco a poquito van mejorando, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de que están en contacto directo con el lenguaje y además están poniendo en práctica lo que están escuchando y lo que ven que hace el adulto. Hay una cuestión de imitación en el aprendizaje del lenguaje oral. Conforme va creciendo, ya puede articular mejor, comienza a enlazar palabras para formar frases, formar oraciones y después ir transmitiendo cada vez ideas más complejas, ¿no? Hasta llegar a lo que nosotros usamos de manera cotidiana, donde una palabra que representa una cuestión quizás muy abstracta, podemos entenderla y pasar información sin necesidad de que tengamos, por ejemplo, si yo les quiero hablar de la manzana, yo no necesito tener la manzana físicamente, sino les digo una manzana y habrá quien se imagine la manzana roja, bonita que nos ponen en todos los libros de texto, y habrá quien se le antojó una manzana verde, o a quien se le antojó una manzana amarilla, pero no deja de ser una manzana. El concepto principal ahí está y la idea que quiero transmitir se transmite. De esa manera el niño va incrementando el vocabulario, la posibilidad de comprensión y de comunicación que va teniendo con los demás. Pero con el lenguaje escrito sucede distinto. Necesitamos enseñarle de alguna manera, en este caso por medio de una enseñanza formal y sistemática, cuál va a ser la relación que va a haber entre los fonemas y los grafemas, que es lo básico. Es decir, entre cada uno de los sonidos con cada una de las letras que van a formar cada una de estas palabras. Cuando nosotros hablamos, no estamos pensando en el número de palabras que estamos emitiendo y cuántas letras tiene y si va antes o iba después, si tengo que dejar o no un espacio entre cada palabra. De manera automática nosotros hacemos ese análisis y delimitamos en dónde termina cada palabra. En el caso del lenguaje escrito tiene que ser muy claro. Si yo escribiera todo esto de corrido se pierde la idea, ¿no? Entonces necesito yo entender e identificar y ser claro en dónde termina cada una de estas palabras, qué letras son las que la van a componer. De manera general, el lenguaje español
se considera como uno de los lenguajes más transparentes porque los sonidos de las letras no varían mucho sin importar la posición que tienen dentro de la palabra. Pensemos en otros idiomas donde de repente, por ejemplo en el inglés, si yo tengo dos O's, en algunas palabras suena ¿no? Y no es O, ¿no? Y en español, si hubiera dos O's, nosotros sí hacemos la O, ¿no? Coordinación, leer, ¿no? O sea, repetimos o alargamos los sonidos. En este caso, por ejemplo, la E siempre suena E, la I siempre suena I. Las únicas que llegan a tener variaciones son, por ejemplo, la U, que como aquí requiere, donde en realidad la U no nos está sonando, pero son casos como muy poco frecuentes y que se entiende rápido cuál es la lógica, ¿no? En cambio, todas las demás letras pues siempre sonarán igual. Para hablar de la intervención, tenemos que entender que existen diferentes trastornos a lo largo de la infancia, de la niñez y de la adultez que van a afectar lo que es el lenguaje. En este caso, bueno, yo les traigo la clasificación que se hace en el DSM-5. Recordemos que es importante considerar que el DSM-5 es, pues, de cierta manera por tradición y de cierta otra forma, por nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿no? Es un manual o un criterio de clasificación que usamos mucho de manera habitual. Y se los traje porque hubo modificaciones con respecto a las versiones anteriores y la intención pues es que estemos como más actualizados. Esta es la versión de 2014, donde para hablar de los trastornos del lenguaje nos tenemos que remitir a los trastornos del neurodesarrollo. En este caso, bueno, estamos enfocados a cuestiones de la infancia, de los niños. Entonces, bueno, dentro de los trastornos del neurodesarrollo hay un listado enorme en el cual tenemos que encontrar los trastornos de la comunicación. Y aquí, bueno, nos va a hablar de tres cosas básicamente. Lo que es el habla, que se refiere a la producción como tal de los sonidos, la articulación, la fluidez de la voz y la resonancia que tenemos al momento de emitir esa comunicación oral. Del lenguaje, entendiéndolo como un conjunto o ese sistema que decíamos convencional de símbolos que va a estar regido por las reglas de la comunicación. Es decir, si yo emito sonidos, no necesariamente estoy comunicando algo. Hay reglas. Dentro de las reglas, pues tenemos las reglas gramaticales. Cuando alguien no sigue la gramática, por muy bien que pueda articular, pues no podrá comunicar tan adecuadamente la idea que nos quiere expresar. Entonces tenemos que seguir las reglas para esa comunicación. Entonces el lenguaje aquí lo van a enfatizar hacia su forma, su función y el uso que tiene dentro de ese sistema convencional de reglas. Y finalmente, bueno, lo que sería la comunicación, que sería o la entenderíamos como el comportamiento verbal o no verbal que influye en el comportamiento. Es importante hablar de lo verbal y lo no verbal, porque aún sin hablar yo puedo estar transmitiendo alguna idea. Si yo ahorita me dedicara nada más a hacer movimientos y les hago señas sobre la diapositiva y demás, estaría yo transmitiéndoles algo. La ventaja sería que ustedes pueden leer, y entonces si yo nada más les señalo y les digo lean, nada más hago así, los pongo a leer, entonces me entenderían perfectamente lo que estoy queriendo transmitir. Si yo tuviera aquí garabatos o decíamos otro idioma, pensemos chino, coreano, etcétera, pues por más que yo les diga, ahí está bien padre, muchachos, pues los dejaría igual, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros entender el lenguaje también es importante considerar el contexto cultural y lingüístico de la persona que tenemos enfrente. Si bien, de manera general, estamos hablando de mexicano, ¿no? Que vivimos en México y porque son los pacientes que vamos a recibir de manera general, tenemos que considerar que de repente bueno, podemos tener una persona que llegó de otro país y que llega con nosotros a ser evaluada o a ser tratada por algún problema. No es algo muy común, pero sí se da, entonces tenemos que considerar de dónde viene, ¿no? El tipo de lenguaje que utilizan allá, si la articulación de los sonidos es la adecuada o no, no para nosotros, sino para ellos, o si viene incluso de un contexto donde hay dos o más idiomas en juego, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los casos de los niños que estudian inglés y estudian español. Entonces se lleva un sistema bilingüe a nivel educativo. Entonces eso también impacta sobre el tipo de evaluación que podemos hacer. A algunos niños les es muy fácil adquirir los dos idiomas y a algunos otros les causa confusión.
sea, de repente tenemos chiquitos que empiezan a hablar en español y de repente ya están hablando en inglés y de repente ya están hablando en español, y si uno no está como pendiente de esas cosas, sí puede pensar que pasó algo raro, ¿no? Porque pues estábamos platicando muy bien y de repente me mete palabras de otro idioma y si yo no sé el otro idioma, pues a lo mejor ya no entendí la idea. Y quizás está correctamente articulada y a lo mejor hasta gramaticalmente bien armado, ¿no? Pero nosotros no tendríamos como esta posibilidad de la interpretación porque no conocemos al 100% el código. Además de esta situación de el contexto cultural, pensando hacia el extranjero o hacia lo bilingüe, lo trilingüe, etcétera, por las escuelas en las que también enseñan francés, alemán, etcétera, tenemos que considerar que también nuestra población a nivel país es muy variada. Tenemos una diversidad cultural inmensa, somos un país que a nivel cultural es muy rico y a nivel lingüístico también. Tenemos un montón de lenguas a lo largo del país y pensemos únicamente en el español, cómo una palabra puede significar cosas distintas. Y me gusta siempre poner este ejemplo porque es muy claro para todos. Si yo dijera ahorita, ¿qué es una pluma? Pues pues estoy escribiendo con mi pluma y me sirve para escribir, etc. Pero hay otras regiones del país en donde si yo digo pluma, se remite única y específicamente a la pluma del ave. Es decir, a la del pato, el ganso, la gallina, etc. Entonces, si la persona me respondiese, pues es la que tienen los patos, me está respondiendo correctamente, ¿no? Aunque no es la respuesta quizás que yo esperaría, pero es una respuesta correcta. Del mismo modo, si yo pregunto qué es un bolígrafo, todo el mundo ya pues es la pluma. En otros contextos también sería muy claro, ¿no? Pero nosotros tenemos como esa posibilidad de jugar con lo que para nosotros son sinónimos. Pero si yo les digo lapicero, la mayoría pensará en el de puntillas, ¿no? Pues es como un lápiz, pero es de puntillas y lo usamos igual para escribir. Sin embargo, hay otras regiones del país donde el lapicero es lo que nosotros aquí conocemos como pluma. Entonces tenemos que tener en cuenta esas pequeñas variaciones en el mismo idioma. Es nuestro mismo idioma, todos hablamos español, pero el contexto cambia el tipo de palabras que se emplean o se usan para definir alguna cosa en particular. Les digo, este ejemplo me gusta porque es algo que de repente nos cae y dice, sí, esto. Y también allá le dicen no sé cómo a tal cosa, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, si la persona le digo, a ver, dime algo que uses para escribir y no se borre, ¿no? Me dice plumón, está correcto. Si me dijera lapicero y yo sé que allá la pluma es el lapicero, también es correcto. Entonces tengo que poder ser hasta cierto punto flexible dependiendo del contexto cultural y lingüístico de la persona con la que yo estoy trabajando. Ahora bien, considerando todo esto y siguiendo con los criterios diagnósticos, dentro de estas categorías vamos a tener los trastornos del lenguaje, que es algo que nos vamos a enfocar el día de hoy, en los trastornos fonológicos, los trastornos de la fluidez de inicio de la infancia, que en realidad nos referimos al tartamudeo, pese al nombre que puede sonar como un poco rimbombante, pero obviamente lo que es el tartamudeo, los trastornos de la comunicación social, que se refieren a trastornos de tipo pragmático, y los trastornos de la comunicación no especificado. Lo bonito y a veces un poco inespecífico del DSM, como manual de las enfermedades, es que cuando encuentra algo que no cae dentro de lo que sí tiene muy claro, bueno, están los no específicos, ¿no? Esto es algo común y lo vamos a encontrar a lo largo de todo el manual en todas las categorías diagnósticas. En el caso de los trastornos del lenguaje, lo que vamos a encontrar o lo que nos interesa es, por un lado, la dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje, tanto hablado como escrito, de signos, entre otros más, con deficiencia en la producción o comprensión. Aquí es importante hablar de la producción y la comprensión, porque si se fijan, ahorita hemos estado manejando como los dos niveles. O sea, si yo hablo y ustedes me entienden, la comprensión y en la producción están a la par. Sin embargo, si yo estuviera hablando, estoy usando otro tipo de código, la comprensión que van a tener ustedes en ese momento comunicativo pues va a ser muy pobre o va a ser muy baja o incluso nula. Si yo tuviera un problema en la producción, de manera general estaríamos pensando en un problema a lo mejor de lenguaje, de articulación, ¿no? Donde se me atora a lo mejor la palabra, donde a lo mejor no puedo pronunciar algunos sonidos, me como las letras, etc.
Pero también puede haber un problema en la comprensión, en la que ustedes quizás son muy claros en lo que me están diciendo y yo de todas formas entienda lo que yo quiera, ¿no? Porque no tengo como esa habilidad para poder entender la idea que ustedes me quieren transmitir, aunque en teoría el código sea el mismo. ¿Sí me explico? O sea, si yo, pese a que hablamos el mismo idioma y estamos en el mismo espacio y demás, no puedo entender la idea que me está queriendo transmitir, aquí es donde entrarían los problemas de comprensión. Y dentro de estos, tanto la traducción como la comprensión, vamos a tener que considerar el nivel o los déficits probables que va a haber en el vocabulario. Es decir, puede ser que mi vocabulario, tanto expresivo como comprensivo, pueda ser muy limitado. Las estructuras gramaticales, que decíamos que es esta organización de las palabras para poder transmitir adecuadamente la idea. Y por otro lado, pues que puede haber un deterioro del discurso. Es decir, yo hablo, pero pues no digo lo que quiero decir. Otra cosa que va a caracterizar el trastorno del lenguaje va a ser que el lenguaje va a estar por debajo de lo que es esperado para la edad, con repercusiones funcionales en la comunicación, la participación social, los logros académicos, el desempeño laboral, entre otras cosas. Esto de por debajo de lo esperado para la edad es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa persona cuenta con muchas, digamos, con lo normal para poder desarrollar adecuadamente el lenguaje, y algo pasa que se encuentra desfasado. Hay que cuidar mucho al momento de hablar de estos desfases, porque hay desfases que se pueden considerar dentro de la normalidad. O sea, no es lo mismo hablar de un trastorno del lenguaje que un retraso en el lenguaje. En el retraso en el lenguaje yo esperaría que con algo de estimulación se ponga a la par fácilmente, no importa un poquito, pero los va a alcanzar y su desarrollo continuará normal. En el caso del trastorno del lenguaje, va a estar por debajo de lo esperado, pero además va a requerir un apoyo mucho más persistente de mi parte. No voy a necesitar elaborar un programa mucho más elaborado para tratar de llevarlo a alcanzar a los niños de su edad. Son similares, pero no es lo mismo. Los síntomas van a estar presentes desde las primeras fases del desarrollo, es decir, desde que el niño empieza a balbucear, empieza a articular los primeros sonidos, empieza a armar las primeras oraciones, vamos a observar que hay deficiencias, que algo está pasando y que, bueno, fulanito ya decía sus primeras palabras a los tantos meses y acá ya tiene un año y cachito y apenas está balbuceando. Entonces ya nos está indicando de que hay algo raro. Normalmente va acompañado de otro tipo de déficits, ¿no? En el que tardo en sentarse, tardo en pararse, pero hay cosas en las que sí puede ser muy específico sobre el lenguaje. Única y exclusivamente el lenguaje va atrasado. Habrá que ver si es un retraso del lenguaje o si estamos hablando de un trastorno. Esta deficiencia o esta lentitud en la adquisición del lenguaje o estos fallos no los vamos a poder atribuir a algún deterioro auditivo o sensorial, ¿no? Es decir, que la persona a lo mejor no escucha bien y eso hace que no articule adecuadamente los sonidos, o que tiene algún problema a nivel físico en los órganos orofaciales. Tenemos que descartar alguna disfunción de tipo motor, es decir, que la coordinación de los movimientos de la boca sea la adecuada. Nosotros cuando hablamos no nos damos cuenta, pero tenemos que coordinar la respiración, tenemos que coordinar pues el que pase o no pase la saliva, el movimiento de la lengua y el paladar, tenemos que coordinar lo que son las cuerdas vocales, tenemos que coordinar aparte un montón de músculos a nivel de la cara que están participando en la articulación de cada uno de los sonidos. Entonces, si tenemos un problema de coordinación ahí, pues evidentemente nos va a generar un problema en el lenguaje. También tenemos que descartar que haya una afección médica o neurológica que lo explique mejor. Es decir, si estamos ante un niño que estuvo o que presentó alguna hipoxia al momento del nacimiento, bueno, probablemente presente algún déficit de tipo neurológico, normalmente puede ser una parálisis cerebral, y eso explicaría que no pudiera articular quizás adecuadamente los sonidos, ¿no? Entonces, si eso se explica por aquí, entonces no podríamos hablar propiamente del trastorno del lenguaje, más bien sería como uno de los muchos síntomas que presenta a partir de la otra entidad. Entonces, bueno, si no podemos atribuirlo a nada de esto, ni se explica mejor por alguna discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, entonces sí podemos hablar de un trastorno del lenguaje. De manera general,
aunque a partir de los 2 años se espera que el niño más o menos ya hable adecuadamente y pueda formar frases más o menos largas, etc. Será a partir de los 4 años donde el lenguaje adquiere cierta estabilidad. Es decir, ya ciertos sonidos que no se habían adquirido o ciertas cuestiones del lenguaje que le habían costado trabajo, a partir de los 4 años, de manera general, los niños adquieren cierta estabilidad. No quiere decir que todos los niños a los 4 años ya la salvaron, ¿no? Pero sí quiere decir que a partir de esta edad yo ya puedo estar más clara de si hay un trastorno o no del lenguaje. ¿Por qué? Porque les decía, tenemos que considerar las variaciones normales en el desarrollo del lenguaje, la presencia probable de algunos trastornos de tipo neurológico y poner especial atención a la atención en el lenguaje. Si el niño iba cumpliendo, ¿no?, formalmente con las etapas en las que tiene que desarrollar cada uno de los hitos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Aquí ya estaba usando bien, empezó a hablar y va muy bien, ya está armando palabras, frases, etc. Y de repente, de la nada, empieza a tener una regresión, eso tiene que llamar nuestra atención porque seguramente tenemos algo neurológico de base que está generando esa regresión en el mundo. Puede ser neurológico, pero también puede ser de tipo emocional, aguas con eso, ¿no? Pero casi siempre es algo neurológico. Hay trastornos que, por ejemplo, lo que es el trastorno de literatura infantil, en donde el niño empieza a ir hacia atrás, todas las cosas que ya había adquirido se empiezan a perder. Entonces tenemos que cuidar que si estamos ante esto, en realidad estamos ante algo que puede ser mucho más grave. Otro trastorno que nos interesa, porque está muy vinculado con lo que estamos revisando, es el trastorno fonológico. Aquí lo que vamos a tener es una dificultad en la producción fonológica que va a interferir con la inteligibilidad del habla, es decir, con la articulación de los fonemas. Sin embargo, no necesariamente está relacionada con una cuestión meramente articulatoria. Las limitaciones en la comunicación eficaz van a estar interfiriendo con la participación social, el logro académico, etc. Los síntomas se van a observar igualmente desde fases muy tempranas y no se va a poder atribuir a alteraciones congénitas o adquiridas. Esta parte es importante resaltar que aquí podemos pensar, y eso es algo que sí quiero comentarles, cuando se habla de trastornos del lenguaje, que el niño, como ve que no entiende, que no le entienden y esas cosas, se inhibe y se vuelve muy callado. Y no siempre pasa, ¿eh? Me han tocado niños que al contrario, parece que uno les da cuerda y quién sabe qué dijo, pero ¿cómo habla, no? Entonces hay que considerar eso porque en realidad el niño sigue participando en sus ámbitos sociales escolar, ¿no? Y llega y te platica que esto, que lo otro, ¿no? Y sigue echando su rollo aunque uno no le entienda nada, ¿no? Entonces de repente uno se tiene que volver como muy hábil en esta interpretación. ¿Qué dijo? Ah, pero señaló el coche. ¿El carro rojo? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y el dinosaurio, sí. Y así, no sé, porque pareciera que para nosotros como adultos esperaríamos que el niño sea muy callado porque es que no le entienden y le da pena y no sé qué. Y no necesariamente. Hay niños ya grandecitos que hablan como pericos, aunque uno no les entienda absolutamente nada. Entonces sí tenemos que considerarlo porque de repente nosotros podemos pensarlo más como la lógica hacia el otro lado y no es tan así. Aquí, bueno, vamos a incluir trastornos de la articulación, digamos que tienen que ver con la producción fonológica, los fonemas. Y bueno, esperamos que haya, les decía yo, un habla de manera general mayoritariamente inteligible a partir de los 3 años, aunque la estabilidad del lenguaje, decíamos, llega a los 4 años. Y a los 7 años, bueno, ya tenemos una producción de sonidos que tendría que ser muy clara. Si llegamos a los 7 años y los niños no están produciendo sonidos de forma clara, hay que evaluar y averiguar qué es lo que está pasando. Algo que de repente también nos pasa es que llegan los papás o los abuelitos y nos dicen, no, es que está muy consentido y su mamá le hace caso por todo. Y entonces el niño no se esmera y el niño no quiere hablar. Puede ser, hay casos de niños que no han hablado y que se ha pensado incluso que son mudos, llegan a los 10 años, 8 años y de repente de la nada hablan. Pero si te supone que tú no hablabas y de repente hablan y hablan bien. Entonces la familia se saca de onda porque no esperaban una cosa de esas, pero pasa.
¿no? Y hay niños que pueden llegar a los 10 años, 11 años hablando mal, y no es porque hay un trastorno del lenguaje, sino porque simple y sencillamente no les interesa hablar bien, porque no lo necesitan. Aprendieron lo voy a decir así aunque suene feo, a adiestrar a los otros para que los entiendan, ¿no? Entonces, me han tocado casos de niños en los que pareciera que hay un trastorno del lenguaje grave porque no hay una producción de sonidos inteligibles y de repente resulta que el niño creó estrategias muy claras para los papás, para la comunicación. Entonces le hacen así, tu leche con chocolate. Y yo, pero señora, no hizo nada, nada mal. Es que ya pidió su leche, pero no habló, ¿sí habló? Bueno, se habla. Y que agarró y que le hizo así, ¡ay! El cochecito rojo. Dice, ¿dónde? O sea, coche rojo. Es que no digo eso. Pero el niño ya generó un lenguaje el cual la familia comprende. Y a veces son tan hábiles, o incluso hasta el niño es tan carismático, que llega a llevarse ese lenguaje especial a la escuela. Y entonces los compañeros, la maestra ya le entienden. Y entonces de repente es, bueno, es que él así se... Y cuando uno dice, bueno, ahora vamos a probar, si nadie le hace caso a esas cosas, ¿no? Si lo obligamos a hablar, puede. No, pero ya lo hubiera hecho. De verdad, ya lo hubiera hecho. Si nada más se mueve así, ya corre por el coche rojo, y hizo así, ya corre por el vaso de leche con chocolate. Le estamos dando la posibilidad de que ejercite la voz. O sea, creo que son las cosas que de repente tenemos que plantearles a los papás. Y se hacen muy evidentes a la hora de la consulta. Otro que, bueno, no podemos dejar pasar es el tartamudeo, donde, bueno, tenemos una alteración en la fluidez y la transición temporal del habla, donde vamos a tener repetición de sonidos, repetición de sílabas, prolongación de sonidos, palabras fragmentadas, y vamos a observar también tensión física en la producción del habla, entre otras cosas más, ¿no? Se ve muy forzada, muy forzado el discurso. No sé si vieron la película del discurso del rey. Es un claro ejemplo, ¿no? O sea, cómo se estresa para poder producir el sonido, ¿no? Y, bueno, de las cosas que vamos a encontrar es que vamos a ver que la persona presenta ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz. De repente usan mucho las mismas palabras porque son las que se les atoran menos. Entonces, su vocabulario expresivo es muy limitado. Porque ¿para qué me complico con una palabra? Si uno, ¿no? También lo hacemos. Una palabra largota, es como que, bueno, y si la pongo mejor como esta, lo hacemos. En el caso de ellos es mucho más evidente y de repente eso hace que la producción sea muy limitada. Normalmente los síntomas aparecen en las primeras fases del desarrollo y no podemos atribuir propiamente a algún déficit sensorial motor, daño neurológico, entre otras. El trastorno de la comunicación pragmático va a ser una deficiencia en la comunicación con propósito social. Esta parte es importante entenderla porque las dificultades que se presentan en la comunicación que tendrían que adaptarse al contexto. Es decir, yo ahorita no podría llegar y empezar, bueno, que de todas formas no lo haga, pero pensemos en un chico que viene de afuera, ¿no? Y que llega y, oye tú, ¿no? Y empieza a soltar una letanía de palabrotas, porque así se lleva con sus padres. Pero dentro del salón y dentro de un espacio académico, eso no sería lo correcto, ¿no? Entonces, la persona tiene que entender, tiene que poder adaptar su comunicación a los diferentes contextos, ¿no? O sea, yo ahorita no podría llegar y ponerme a cantarles una canción porque entonces no se van a volver loca. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, si yo no entiendo el contexto en el que me estoy desenvolviendo y no puedo adaptarme, puede ser que tenga un problema con la pragmática. Vamos a encontrar problemas para el seguimiento de normas en la conversación o en la narración, como el tomar turno, el uso de signos verbales y no verbales para regular la comunicación, ¿no? El énfasis que puede haber en lo exclamativo, en lo interrogativo, una persona que está hablando y que como que te da la palabra pero al mismo tiempo no te hace caso cuando vas a hablar, así, no, que sí, que no sé qué, entonces bueno, ¿estás hablando conmigo o no? Dificultades para comprender lo que no es explícito. Es decir, si yo les decía hace un rato, por ejemplo, la manzana, pero pensemos más bien en un ejemplo de lenguaje figurado, ¿no?
o de lenguaje abstracto, en donde la cosa no tiene una correlación directa con un algo físico y entonces la persona podría no estar entendiendo lo que nosotros queremos decir. Pensemos, no, pues, ay, mira, vamos a echarnos un taco de ojo al gimnasio, ¿no? Entonces todos entendimos, vamos a ver gente guapa, etcétera, etcétera. Pero esta persona con problemas de la comunicación en lo pragmático entendería, pues vamos a ir a comer y yo no tengo hambre, ¿no? Como ese tipo de cosas. Limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, debido a todo esto que mencionamos anteriormente, y los síntomas normalmente no van a ser atribuibles a ningún otro tipo de afecciones. Y finalmente, bueno, el trastorno no especificado, que les decía, es aquel que cumple ciertos rasgos de los trastornos que mencionamos anteriormente, pero no cumple todos para poder encajonarse dentro de alguno en particular. Entonces, con base en esto, ¿ahora qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que pensar es realizar una evaluación para saber qué tipo de trastorno o qué tipo de situación está presentando la persona que llega con nosotros a la consulta. Tenemos que descartar, como decíamos, problemas sensoriales, motores o relacionados con otros trastornos. Es decir, que no tengo un problema neurológico o alguna otra condición que implique la sintomatología que estamos observando. Pero también podemos aplicar medidas estandarizadas para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo o la medición de la capacidad intelectual, que vayan acordes al grupo cultural y lingüístico al que pertenece la persona que vamos a evaluar. Nuevamente, cuando nosotros estamos pensando en la evaluación, tenemos que considerar el contexto en el que viene la persona, ¿no? Hace rato hablábamos de la pluma, el bolígrafo, el lapicero. Yo no podría ponerle mal o bien la respuesta si yo no tomo en cuenta el contexto cultural en el que se está desarrollando. Al momento de descartar condiciones físicas, bueno, tendría yo que ver si el problema articulatorio está relacionado, por ejemplo, con el famoso frenillo, ¿no? O con cuestiones del labio leporino o paladar hendido. Si hay esto, bueno, se espera que ya haya un problema en la emisión del lenguaje en sí mismo. Entonces, no es como tal un trastorno del lenguaje. Por otro lado, tendría yo que ver si ya evaluamos, por ejemplo, esta condición de lo que es el coeficiente intelectual. ¿Por qué sería importante? Bueno, porque si yo ya vi que en todas las áreas está bien y donde solo se encuentra el problema es en cuestiones propias del lenguaje, entonces es muy claro y es muy evidente que ahí está el problema. Ahora lo que sigue es tengo que definir qué tipo de problema del lenguaje fue, ¿no? O sea, ya sé, en el WISC-R, es la versión anterior a la que tenemos ahorita, que es el WISC-4, teníamos dos escalas, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero nos daba tres cocientes. Nos daba el coeficiente ejecutivo, el coeficiente verbal y el coeficiente total, nos daba esos tres. Entonces, cuando nosotros observábamos que entre el ejecutivo y el verbal había una discrepancia muy fuerte, el ejecutivo, digamos, estaba dentro de lo normal y el verbal muy por debajo de la norma, podíamos pensar en un trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque quiere decir que en la comprensión o en la emisión de ese lenguaje teníamos el problema. En el WISC actual, bueno, no es que ya no lo podamos ver así, pero en el otro era muy fácil verlo porque teníamos nada más esas dos escalas. Teníamos nada más esas dos escalas, ¿no? La verbal y la ejecutiva. Entonces, si estaba muy discrepante una con otra, podríamos estar ante un problema verbal o al revés, ¿no? Ante un problema ejecutivo. Y podría ser que el coeficiente intelectual total, pero a lo mejor no cayera dentro de la normalidad, pero estuviera muy cercano. Pero como nos daba los otros dos, a lo mejor el ejecutivo estaba aquí y el verbal estaba por acá. Entonces nos permitía para este tipo de evaluación o para este tipo de casos, pues una evaluación mucho más directa. Cuando yo ya determiné que mi niño tiene un problema de lenguaje, ya le puse nombre y apellido, ¿no? Es un trastorno del lenguaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿De qué depende mi intervención? Pues va a depender del diagnóstico que yo le puse a ese niño, a ese trastorno o a esa cosa que estoy viendo. El problema puede ser muy variado, como ya vimos ahorita, y por tanto mi programa de intervención puede incluir ejercicios de articulación, de conciencia fonológica, de trabajo logopédico, ejercicios de coordinación, ejercicios de tipo sensorial, entre otras cosas. O sea, podemos hacer un listado inmenso de las 1000 cosas que podemos trabajar con ese niño, pero todo va a depender del diagnóstico con el que nosotros lo identificamos.
Y adicional a eso, muchas veces vamos a tener que trabajar habilidades sociales, autoestima, manejo de la ansiedad, entre otras cosas. Puede ser que contemos con un equipo en el cual nosotros vamos a trabajar las cuestiones del lenguaje y otro psicólogo o otra persona, otro profesional, va a trabajar esta otra parte más de tipo emocional. También es válido, porque de repente este puro trabajo puede ser muy agobiante. No quiere decir que mientras nosotros hacemos esto no estemos también dándole rebote a estas otras cosas, pero sí que a lo mejor necesitamos un trabajo más específico sobre ellas. Entonces, desde la logopedia o lo logopédico, necesitamos, la logopedia trabaja sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de alteraciones del habla y del lenguaje. Y de manera general, ya hay varios programas de este tipo donde, se consideran cuestiones de articulación, algunos ejercicios escritos, algunos ejercicios, por ejemplo, con el lápiz en la boca, ejercicios, por ejemplo, para la coordinación y el desarrollo de la musculatura, ¿no? Cerrar la boca, abrir la boca al máximo, sonreír sin enseñar los dientes, inflar las mejillas, enseñar los dientes, dar un peso corto y largo, etcétera, etcétera, donde lo que estamos haciendo es, mediante este tipo de ejercicios, fortalecer lo que sería la musculatura de la cara, pero al mismo tiempo la coordinación en todos ellos. En la cara tenemos, se me fue el número, pero tenemos un montón de músculos. Entonces, todos esos músculos tienen que trabajar en conjunto para poder dar la expresión emocional y para poder apoyar la articulación de cada uno de los sonidos del lenguaje. Entonces, si tenemos alguna falla en la coordinación, nos puede estar impactando en la emisión de cada uno de ellos. Podemos realizar ejercicios, por ejemplo, a ver cómo se pronuncia la A, ¿no? Y tenemos algunos dibujos en donde le mostramos a la A, ¿no? La asociamos con la letra que le corresponde y con una imagen o con algún elemento gráfico que permita que la asociación sea todavía más fuerte. La A, ¿no? La E, cómo cambia la boca del niño con la articulación de cada uno de estos sonidos. Y bueno, podemos usar otro tipo de ejercicios, como los ejercicios con popotes, con lápices, en donde se le pide que mueva la lengua, que tenga el palito, ¿no? Por ejemplo, con una paleta se colocan dulces o se pone una embarrada de miel en las mejillas y entonces lo ponemos a y un pie con la lengua. A veces lo hacemos como más lejos para que sabemos que no va a llegar, pero queremos que ejercite, ¿no? Y entonces está el pobre niño, pero está haciendo su ejercicio, que sople, ejercicios para soplar con el popote. A veces este tipo de actividades de repente a los niños les gusta porque es de lo que los papás y las mamás les prohíben, ¿no? Van a soplarle al vaso y hacer muchas gomitas, ¿no? Y entonces la mamá dice, pero yo no quiero, no, déjalo, en este rato es un ejercicio que tienen que hacer. Tienen que tomar el jugo con popote, ¿no? ¿Por qué? Porque la aspiración es una cosa y la expulsión es otra. Entonces tienen que ejercitar los músculos de toda la boca. Otra forma de trabajo es con la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es esa habilidad para reconocer los diferentes sonidos que componen el lenguaje. Hace rato les decía que cuando nosotros hablamos, pues yo no necesito hacer espacios entre cada una de las palabras que estoy diciendo, ni articular muy específicamente cada una de las letras que forman cada palabra para que ustedes puedan entender lo que les quiero transmitir. Somos capaces de identificar la palabra, de identificar los sonidos y en un momento dado de tomar nota y quizás hasta de anotarlo tal cual lo estoy diciendo, aunque a lo mejor esté hablando muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos la claridad de identificar por separado cada uno de los sonidos y al momento de hacer la emisión a nivel escrito de poder separar cada una de las palabras, incluso las oraciones, y si son bien hábiles hasta pueden poner el punto y coma, y el punto y seguido, el punto y aparte, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la conciencia fonológica, el poder entender que el momento de la emisión oral lo podemos relacionar directamente con la cuestión escrita a través de convertir esos sonidos en fonemas y esos fonemas en grafemas. Entonces, bueno, nosotros
podríamos presentarle una lámina así y pedirle, por ejemplo, que identifique el sonido. Entonces, a ver, dentro de todas estas, búscame aquella que empieza con A, ¿no? Y entonces aquí tiene las palabras en la parte de abajo, pero podríamos presentar las puras imágenes solas y entonces, a ver, dime cuál empieza con A, ¿no? Enfatizo el sonido, A. Entonces, león, avión, zapato, gato, ¿no? De manera que tiene que identificar la A sola contra la SA, la K, que a veces para nosotros pudiera estar bien fácil, pero un niño que tiene problemas fonológicos sí le cuesta trabajo. Entonces tenemos que, a ver, avión. A ver, ahora identifica la que empieza con O, ¿no? Y acá tenemos la U, la que empieza con I, igual. Podemos empezar ya sea con las vocales o podemos empezar con sílabas, ¿no? A ver, ¿cuál de todas estas empieza con G? Gato. Acá igual, ¿cuál empieza con Pa? ¿No? Paleta, palo. ¿O cuáles empiezan igual? Maleta, masa. Entonces ya estoy jugando con ese sonido inicial, pero también puedo jugar con el sonido final. ¿Cuáles de estas terminan igual? Maleta, paleta. ¿Cuáles terminan con la? Sala, palo. ¿Cuáles terminan con jo? Ojo, rojo. Entonces puedo jugar con lo que se le llama en algunos textos el onset, que sería el inicio de la palabra, o con la rima, que sería el final. Igual aquí, o sea, tengo una lámina donde tengo la letra inicial O y empiezo a hacer la correlación con la parte escrita. Tengo oso, oca, ojo, y pueden ir viendo y siguiendo cada una de las palabras en la parte de abajo y asociarla con la imagen y con el sonido que me interesa que le quede claro. Este es otro ejercicio donde aquí ya está más relacionado con la escritura y entonces yo tengo aquí las vocales y les pido que completen las frases o las palabras con la letra que le corresponde. ¿Cuál va al final? Y aquí y acá, ¿no? Entonces ya estoy haciendo la correlación con la escritura. Al momento de realizar una intervención, algo que nos tiene que quedar muy claro es que no hay recetas para la intervención. Van a encontrar en internet un montón de programas de intervención que mucha gente ha hecho, pero no hay una receta como tal. ¿Por qué? Porque cada caso va a ser diferente. Cada diagnóstico es individual. Entonces, para cada niño tenemos que considerar cosas diferentes. Puede ser que la base sea la misma, pero habrá niños a los que les encantan los dinosaurios y si yo no puse un dinosaurio en la hoja, el niño no le va a hacer caso. Y otros a los que lo detestan. Entonces yo sé que araña empieza con A, pero le dan pánico a las arañas y aunque sea una caricatura muy simpática, la va a detestar. Entonces tengo que entender que cada uno de los niños es distinto y el efecto que voy a tener en ellos cambia dependiendo del material que yo use. Hay niños con los que las tablas que les mostré son fabulosas y hay otros que se fastidian con eso. Ay, otra vez las dejas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ingeniármela para trabajar lo mismo, pero con otra cosa. Pensemos en los estilos de aprendizaje, ¿no? Si es muy visual, si es kinestésico, ¿no? Si es auditivo. Tengo que considerar todas esas cosas al momento de realizar mi programa de intervención. La intervención, entonces, debe considerar esas diferencias individuales de cada uno de ellos. Tenemos que llevar un control de las actividades y los resultados por sesión. ¿Por qué? Porque a veces uno planea bien padre una estrategia y dice, no, pues en la sesión 1 voy a hacer esto, en la sesión 2 voy a hacer esto otro, en la sesión 3 voy a hacer otro. Y resulta que en la sesión 1 no pasé del ejercicio 1 porque para mi niño estuvo más complicado de lo que yo pensé. O estuvo demasiado fácil y si yo no llevaba el material de la sesión 2 y la sesión 3, acabé los 15 minutos mi hora de trabajo, ¿no? Entonces tengo que considerar como ese tipo de situaciones. Además, tengo que ver cómo va avanzando, si avanzó rápido, si se atoró, si a lo mejor el ejercicio es muy bueno, pero por esas diferencias individuales tengo que ver cómo hago la adecuación de ese ejercicio para que ese niño pueda adquirir lo que yo quiero que quiera.
Las actividades de ese programa no deben ser iguales a las que se emplearon al momento de la evaluación. Esto es muy importante porque si nosotros le pusimos al niño en la evaluación un ejercicio y después queremos entrenarlo en ese ejercicio, pues evidentemente vamos a lograr que le vaya mejor, pero no necesariamente estamos logrando desarrollar lo que queremos. Entonces, lo que estamos viendo, una de las posibles respuestas que se incrementa, pero eso no quiere decir que el lenguaje haya mejorado en todos los aspectos. Entonces tengo que considerar que los ejercicios que se emplean al momento de la evaluación, tengo que buscar más bien ejercicios alternativos que me permitan llegar a esto sin que sea un correlato directo. Es como si yo los quisiera poner a armar un rompecabezas y se los pongo todos los días y después los evalúo armando el mismo rompecabezas. Entonces ya se saben, ¿no? Y está con los ojos cerrados, aquí está, ¿no? Entonces ya no estaría yo evaluando lo que quiero ver. Y si llegué a usar ejercicios similares, pues considerar que al momento de la evaluación tengo que buscar una otra prueba que evalúe lo mismo, pero con otra visión o con otro tipo de tarea. Y bueno, se recomienda realizar una revaloración a los 6 meses o al año de iniciar el programa de intervención. Esto es precisamente porque hay que tomar en cuenta que la reaplicación de las pruebas conlleva un efecto de aprendizaje y tendremos que revisar entonces los criterios de cada una de las pruebas. Si yo les hice un ejercicio hoy y estuvo bien padre, aunque se los haga en un mes y les gustó tanto, se van a acordar que les hice. Y entonces probablemente lo que yo vea al mes, pues es que se acuerdan de lo que hicimos hoy. Si ya pasaron 6 meses, a lo mejor, sí lo hicimos, pero ya no lo tienen tan fresco y entonces me puede permitir evaluar. Hay pruebas que son muy claras y que dicen, no, hasta que no pase el año no se puede volver a aplicar. Hay otras que son más flexibles, sobre todo las pruebas de tipo no verbal. Pero siempre tenemos que considerar que al momento de realizar esa revaloración, después de que hacemos nuestra aplicación del programa, pues sí es importante ver que no haya efecto de aprendizaje, que mis tareas no hayan sido exactamente las mismas con las que mueren, para que yo realmente pueda ver si hubo o no hubo avances en lo que yo quería que se avanzara. ¿Dudas? ¿Comentarios? Porque en realidad de intervención hay un chorro de cosas. Sí. Las agarraste frío. Venga, vamos a ver otra diapositiva. No sé cómo titularla, pero lo voy armando. Entiendo entonces que para la parte de supervisión, si yo quiero saber que efectivamente tuve resultados, claro, tengo que hacer una evaluación previa y después una evaluación posterior para ver que la intervención tuvo resultados, o sea, lo que llamamos el post-test. Pero si utilizo la misma prueba en el pretest que en el post-test, puedo tener un efecto de acarramiento, es decir, que pues no es que haya aprendido, sino que como ya sabe cómo resolverlo, es el mismo. Entonces tendría que utilizar pruebas diferentes, pensando en que cada prueba cumple con el mismo objetivo. Si lo que quiero evaluar es, no sé, el sonido de la A, y al principio le puse la tarjeta del avión, entonces es evaluar el sonido de la A, pero ahora con un amarillo, o sea, qué sé yo, sigue siendo el mismo objetivo, que es evaluar la letra A, pero con material diferente. Si no tengo ese material, la idea es que yo pueda pues, encontrar el modo adecuado de lo pequeño para que pueda evaluar eso mismo. Sí, de hecho, si nosotros tenemos estas evaluaciones parciales, digamos por sesión, nosotros vamos teniendo los avances. A veces sucede que las pruebas en sí mismas no nos dan los puntajes que uno quisiera que nos dieran. Pero decimos, pero ya mejoró. Sí, pero la prueba propiamente no evaluaba la articulación de la letra, ¿no? Entonces, pues sigue diciendo la A, pero ya no nada más es un sonido poco claro, sino ahorita ya es más nítido y ya es la A. Entonces, a lo mejor en la prueba, pues sigue diciendo la A, entonces sigue teniendo un punto, pero yo a nivel cualitativo puedo decir, pero es más nítida la pronunciación, o sea, el lenguaje es más inteligible. Entonces, las pruebas de repente pueden ser muy numéricas o muy cuadradas en cuanto pudo o no pudo y sacó 10 puntos, sacó 20 puntos, sacó 5 puntos, etc. Pero también nosotros al momento de que vamos aplicando cada una de las actividades de supervisión, vamos notando los avances, porque a partir de estos resultados nosotros podemos avanzar al siguiente nivel que nosotros pensamos que queremos que llegue esa persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi chiquito con el que yo trabajé para la tesis en la maestría, a nivel cuantitativo los resultados
parecían no muy relevantes. O sea, tenía yo cambios de 3 puntitos, 2 puntitos, 5 puntitos, ¿no? Cuando pues uno quisiera, no, pues de un saltote de 5 puntitos a 25, pero no lo reflejaba como tal la prueba. Sin embargo, cuando yo hacía un análisis a nivel cualitativo, cuando yo decía, a ver, ¿qué sí podía hacer y qué no podía hacer? Y yo hacía la descripción, ahí se veía claramente esto. O sea, los avances en cada una de las sesiones, y poder yo comparar lo que yo tenía desde la sesión 1 y en la preevaluación a lo que yo tenía en la última sesión y en mi postevaluación. En este caso, por ejemplo, trabajé yo mucho sobre cuestiones de lenguaje, pero también sobre cuestiones, bueno, de lenguaje oral, pero también sobre cuestiones de lenguaje escrito. Entonces, de repente, el que al inicio, por ejemplo, que es más claro, al inicio, yo le pedía que escribiera su nombre y ponía una especie de triángulo y un tache y una bolita y una raya. Diciendo, bueno, pues son letras. Y al final yo podía dictarle su nombre y dictarle algunas palabras. A nivel cualitativo me está diciendo que ya pasó, ¿no? O sea, ya no nada más es hacer un garabato, sino el garabato ya tiene un sentido, tiene un significado, le está permitiendo plasmar de manera gráfica una palabra clara que es la que yo quiero que plasme, ¿no? Hay pruebas en las que sí, les decía yo, va a ser muy claro y me va a decir, si no pronunciaba, porque hay pruebas de articulación. La verdad, las pruebas de articulación son muy buenas, pero de repente son muy monótonas, porque es, a ver, yo te voy a decir una palabra y tú me la repites, y tiene uno que ser muy claro al momento de escribir cómo lo pronunció, y de repente es bien emocionante cuando tiene una persona que pronuncia bien raro, y dices, es que no sé si es una G, una U, una K, porque uno no lo sabe. O sea, traducirlo de nuestra parte a una letra cuesta mucho trabajo. Pero si uno aplica la prueba después, dice, no, ahora sí ya sé que es una C, ¿no? Y nos es más claro. Y a veces el niño, nosotros vamos viendo su avance parcial a través de cada una de las sesiones. Y cuando nosotros nos podemos regresar a los resultados de la sesión, de la última sesión, no se avanzó, aunque a veces la mamá o incluso la maestra nota los cambios como muy pocos y no sé qué, señora, he trabajado un montón. Llegó un montón de horas con él y créanme, y entonces uno se tiene que remitir. ¿Se acuerda que cuando llegó no podía pronunciar tales palabras? ¿Se acuerda? Sí, a ver, ahora dile a tu mamá fresa. Fresa. Todavía no está bien pronunciado, pero ya está, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo podemos retomar de aquí. ¿O se acuerdan que cuando llegó decía, sí, bueno, pues ahora ya dijo la mamá, ¿no? A lo mejor no tan claro como yo quisiera, pero ya lo dijo. Y en ese caso se pueden hacer apoyos, por ejemplo, grabar el sonido de cómo se expresa y después hacer una posterior otra grabación y hacer el comparativo. Se puede hacer, claro, para las grabaciones y todas esas cosas tenemos que pedir el consentimiento informado, ¿no? Pero sí lo podemos hacer, o sea, hablar con la mamá y mira, a ver, así hablaba el día 1, y el día 42, miren, y ahorita ya el día 60 y tantos, vean, podemos ir haciendo ese seguimiento. La mayoría de los papás, en general, dejan que uno haga esas cosas porque saben que son evidencias. Lo que también es cierto es que como ellos van viendo los avances día con día, de repente no los notan hasta que van con otro familiar al que tiene rato que no ven. Y es cuando, oye, ya habla mejor que el niño, ¿eh? Sí, que le estoy llevando terapia, ¿no? Entonces, no, pues muy bien, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la otra persona no está viendo los avances paulatinamente, sino el niño da un salto cuando lo vuelve a ver. Y tanto la mamá como la maestra pues van viendo cómo avanza de a poquito, y como es tan poquito y tan gradual, de repente pasa desapercibido. Entonces, si tenemos esta evidencia grabada, ¿no? Audiovisual incluso, podemos hacer eso de ello. De hecho, muchas veces cuando se trabajan este tipo de cosas, lo que hacemos es eso, tener una grabación de algunas palabras o de alguna emisión oral para poder posteriormente compararla, ¿no? De repente, si el niño ya empieza la lectura, podemos ponerlo a leer un párrafo de algo muy sencillo, lo grabamos y al paso de 1 o 2 meses lo volvemos a poner a leer el mismo párrafo. Podemos revisar la velocidad lectora, ¿no? Porque
puede ser que ya se haya incrementado la claridad de la emisión, de la lectura, si mejoran o mejoran. Podemos tener muchas evidencias para poder decir si avanzó, aunque las pruebas de repente no sean tan bondadosas en ese tipo de datos. Y yo estoy pensando en eso que se dijo primero, que a veces los padres o su entorno familiar le solucionan al niño que tiene o no tiene un problema fonológico, por ejemplo. ¿Hay alguna parte en la intervención que también interese a los padres? Sí, de hecho la intervención tiene que ser apoyándonos en todo un equipo. Y el equipo primero es el niño, su familia. Otra parte del equipo es la maestra de la historia. Hay maestras que se involucran mucho en este tipo de situaciones y nos apoyan un montón. Y entonces uno le manda así como ejercicios o algunas sugerencias o recomendaciones para que trabaje dentro del salón de clases. La maestra las hace y aunque nosotros veamos al niño a lo mejor una vez a la semana, si nos apoya la maestra y nos apoya la mamá, el niño avanza rapidísimo. Hay otros casos en los que por más que uno está ahí, mire señora, tiene que hacer esto. No, sí. Y necesito tal cosa. Sí. Pasa el mes y nunca nos trajo la libreta que le pedí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, todo el trabajo recae en nosotros. Pero si tenemos apoyo de alguien más, a veces no es la mamá, a veces es la abuelita, la prima, la tía, o incluso la vecina que lo cuida. Entonces podemos apoyarnos de ese tipo de personas para formar un equipo. Si además, decíamos, necesita el apoyo en cuestiones emocionales y hay otro psicólogo, bueno, pues trabajamos con el otro psicólogo. No quiere decir que nosotros trabajemos lengua y seamos psicólogos, quiere decir que córtalas para siempre, ¿no? Sino al contrario, nos apoyamos, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar con nuestros mismos colegas y con otros, porque a veces hay niños que aparte de esto, no hablamos de la comorbilidad, por ejemplo, pero hay muchos niños que aparte de esto tienen otras condiciones que requieren medicamento. Entonces a veces el medicamento hace que el niño esté somnoliento o esté hiperactivo. Entonces si yo no tengo claridad con el manejo de medicamentos que están llevando, pues si de repente la señora viene dormida, viene muy cansado y pues me costó mucho trabajo pasar de la actividad 1 a la 2 y realmente no acabo. Es que se tomó la pastilla antes de venir al programa. Entonces ese tipo de cosas afectan la terapia y la dinámica que vamos a tener. Si nosotros, por ejemplo, notamos que el niño a partir de que fue con el psiquiatra o con el neurólogo está somnoliento, nos va a afectar en el trabajo que nosotros realizamos de intervención, pero por otro lado tenemos que comentarle a la mamá, ¿sabe que el medicamento hace que estemos somnolientos? Entonces sería conveniente que usted lo comente con el médico por si hay que hacer alguna adecuación a la dosis, porque cada quien ante el medicamento reacciona de forma distinta. Entonces habrá un niño al que le dio mucho sueño y está como dopado, y habrá otro que lo pone todo así, pero dopado de otra forma, ¿no? Está todo así, ya nunca me había hecho, se trepó a la mesa, ya vino, ya se subió, yo me voy a esperar que te traes, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tenemos también que hacer consciente a la mamá de que cuando note cosas raras a partir de ese tipo de tratamientos, lo comunique con su médico para que haga las adecuaciones. Hay veces que tiene que pasar una temporada para que se ajuste dosis en sangre y entonces ya veamos el efecto real, pero sí es importante que si nosotros notamos eso, que lo hagamos notar caminando, porque a veces, sobre todo en los casos en los que era un niño muy inquieto, hombre, desde que se toma la pastilla, ningún problema, trabaja re bien. Si tú ves que en realidad no trabaja, está dormido, pues tenemos que hacerle ver ese tipo de cosas a la familia. Por eso sí es importante mantener comunicación con todas las otras personas que están alrededor de ese niño. Sí, solo para tener claridad con esto que te comentaba al principio, en este punto 4 dicen las actividades del programa no deben ser iguales a las que se emplearon en la evaluación. En ese momento te doy el ejemplo, bueno, es parte del programa cuando estás haciendo la intervención porque es cualitativo, ¿no? Pero imagino, y es la duda concreta, que no aplica con una prueba de pretest post-test. O sea, si yo quiero hacer una evaluación previa con una prueba estandarizada y demás, no aplica aquí, ¿o sí? ¿O tendría que aplicar la misma prueba al final? De manera general, se busca que se aplique la misma prueba en el pretest post-test, porque vas a comparar lo que tenías antes con lo que tienes ahora. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, vamos a pensar en el juicio.
¿no? En la tarea de diseño con cubos. Si yo todos los días pongo al niño a jugar con esos cubos, llega un momento en el que ya sabe cómo usar los cubos, ¿no? Entonces ya no estoy viendo como tal sus habilidades perceptuales en el desarrollo normal, sino estoy viendo las habilidades perceptuales que desarrolló a partir del entrenamiento que le di en el manejo de esos cubos. Entonces por eso la tarea tendría que ser distinta, porque si yo le vuelvo a poner los mismos cubos, pues ya lo hice muy fácil, ¿no? Entonces me va a salir con un resultado mucho más alto del que esperaría para un niño de su edad. Entonces el resultado que yo voy a ver de manera cuantitativa va a ser sesgado, ¿no? Por ese entrenamiento que yo le di. Entonces sería evaluar con quiz, por ejemplo, evaluar espacio temporal con cualquier otra cosa mientras estás haciendo la intervención y para la final ahora sí otra vez con quiz. Ajá, sí, o sea, el momento del trabajo con el niño a lo mejor lo pongo a dibujar, a crear imágenes o a armar rompecabezas, pero es un rompecabezas de otro estilo, etc. Entonces cuando yo vuelvo a aplicar los cubos, no tomo un entrenamiento directamente con la tarea que serían los cubos, sino que yo podría volverla a aplicar y ver si mejoró o no su desempeño. Gracias. ¿No? Yo me por lo menos cuentan las anécdotas porque cuando fuimos a los jardines de niños, algo que nos decían las maestras, este niño tiene problemas de lenguaje. Y con nuestra Gaby estamos viendo que hay trastornos, retraso, todos tienen finezas desde la edad, ¿no? O sea, si tiene menos de 4, si pasa de los 5. Entonces yo creo que tienen varias anécdotas, aunque no dudas, pero que pueden compartir. Yo quiero preguntarle si en su práctica profesional usted ha detectado o ha tenido alguna experiencia de los beneficios o los inconvenientes de usar tecnología digital en los niños para su aprendizaje, no sé, lector o lenguaje. Aplicaciones de lo fonológico. Pues muchas de estas cosas se pueden usar en la computadora, ¿no? De hecho, depende más bien de lo que nosotros podamos hacer por nuestra inventiva. Hay mucho material ya hecho, ¿no? Porque mucha gente se ha dedicado a hacer materiales didácticos. Entonces podemos hacer uso de ese material, pero también podemos generar nuevos. Pensemos que los niños de esta época son más de computadoras, de celular, ¿no? Hay un montón de juegos, pero un montón, o sea, si se meten a buscar juegos para el celular, que sean con fines didácticos, o por lo menos como con la idea de yo quisiera que el niño aprenda las letras o los sonidos de las letras, los podemos encontrar. Hace una semana estaba platicando con uno de mis hermanos y me acuerdo pero no me acuerdo exactamente cómo salió, pero la cosa es que me encontré un juego muy bueno para que domines el teclado de la computadora, ¿no? Y dije, pues ya después de tantos años trabajando cerca de aprender la computadora, pues yo creo que ya lo dominé. O sea, no me considero una experta porque yo sé que yo nunca llevé mecanografía y esas cosas, pero sí tengo buena velocidad al momento de escribir. Dice, no, te lo voy a poner para que. Y entonces, es un juego, lleva una historia, ¿no? En la que va una niña y tiene que encontrar no sé qué cosas y tal. Salen enemigos y uno tiene que destapar mundos y demás, pero todo tiene que ser escribiendo palabras. Entonces, lo que uno va avanzando, sale un monstruo y tiene uno que teclear rápidamente 3, 4 palabras que aparecen, ¿no? Desde el momento en el que yo ya terminé de teclear una palabra, ya se quema y aparece otra, que equivale como a la línea de vida que tienen en otros juegos, ¿no? Entonces, en algunos monstruitos son 5 palabras, en algunos otros son 2 palabras, en algunos son letras, y así uno tiene que estar como a las vivas, porque pues es que no veas el teclado, pues que ya no encuentro las letras, ¿no? Me veo que estoy viendo la pantalla y yo me las teclas, y volteo. Y de repente, en esta cosa sale un monstruo gigantesco, ¿no? Y con una palabrota que era, no me acuerdo qué, pero una palabra como de 12 letras, y aparte de esas pocos comunes, ese es un monstruo contigo. Haz de cuenta, ¿no? Que estás diciendo el actor y yo creo que la pongo, y aparte te dan acentos, no acentos, o sea,
Entonces tiene uno que estar poniendo la letra como es, y si te equivocas, pues tienes que volverla a poner, ¿no? Entonces, sí, me hizo pensar como en todas las posibilidades para hacer pues material didáctico digital, ¿no? Para trabajo con los niños, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido un juego en el cual para poder avanzar y matar a los monstruitos tuviera yo que estar escribiendo. O sea, porque normalmente es pícale, mátalo, ya está uno picando aquí, pícale acá, y salta, y acá no saltas. O sea, lo único que tienes que estar haciendo es teclear palabras. Entonces, incluso para el movimiento de los muñequitos, no vas usando las flechas, sino vas usando letras. Entonces vas usando las letras. Entonces me hacía yo una de bolas porque dijeron, bueno, las teclas de las flechitas ya las dominé, ¿no? Pero las teclas con las letras nomás no. Entonces ahí estaba yo. ¿Se puede descargar, Gaby? No sé cómo se llama, lo voy a investigar y se los paso porque me gustó el juego precisamente por eso. Porque es una forma de jugar basado como en la lógica de los juegos que nos gustan, ¿no? Que tienen más pegue con los chamacos, y al mismo tiempo entrenas otro tipo de habilidades, porque de repente dice uno, a ver, tengo un niño que no quiere leer, no quiere escribir, no quiere tratar, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Lo pongo a leer? Si no quiere, ¿no? Entonces hay que estar viendo cómo motivarlo. Y por ejemplo aquí en esta cuestión del logro y de avanzar, porque te va diciendo, ya subiste de nivel, y que no sé qué, ya dice, ay, qué bueno. Entonces me parece que sí que estés creando palabras, sí te mantiene bien atento. Entonces sí me eché yo creo que una hora jugando a eso, porque no, dije, es que no puede ser que no pueda escribir de eso, ¿no? Y de repente eran unas palabras muy simples como pan, cal, sol, ¿no? Y de repente otras como estrambótico, parangariputirimíco, ¿no? O sea, como que están en español. Entonces está uno ahí como que chin en la torre. Y había otros en los que sale nada más una letra en el lado. Entonces está uno esperando que salga una palabra, sale la pura letrita volando así, ¿no? Es un como mosquito. Y dices, ay, pues ahí viene una D. Entonces sí te mete a una dinámica distinta. Entonces si encuentran ese tipo de juegos, úsenlos. Hay juegos muy buenos que se han desarrollado y que nos sirven para desarrollar esas cosas. Pero tenemos que tener la claridad de para qué lo vamos a usar. O sea, jugar es bien padre, ¿no? Y muchos de estos ejercicios pueden plantearse como juegos, es niño juega con nosotros. Pero si nosotros no tenemos la claridad de para qué lo pusimos a hacer eso, sino sonaba bien padre y que funciona, pues entonces no vamos a avanzar como nosotros quisiéramos avanzar. Y una mano levantada. A veces me da pena decirlo, pero mi hijo aprendió con la tablet a pronunciar bien las palabras. Por ejemplo, había un juego así, donde le apachurraba al gato y le decía, gato, miau, ¿no? Y él asociaba el gato, el miau, y entonces él aprendió gato, león, zapato, y ahora me da risa porque él es de esos niños que no quieren, no, yo ya sé escribir, ya no quiero. Entonces en la tablet hay un juego donde sale un maestro con una regla, y si resuelve mal la suma, dice que le pega. Entonces una vez llega muy angustiado y me dice, ay mamá, me va a pegar el maestro. Y yo estaba leyendo y dije, ¿cuál maestro? Dice, es que si resuelvo mal la suma, y son sumas de 3 dígitos, y él va en primero de primaria, ¿no? Y le digo, ¿cuál suma, hijo? Dice, pues sí, también es que sé resolver la primera, pero ya el segundo dígito, pues no. Se llama Baldi, es muy bueno. Ah, sí, entonces mi niño, o sea, desarrolla esa habilidad de la matemática por medio de este juego. A mí me pareció, dije, ay, qué pena. O sea, me da pena porque, pues, uno le dice, no es la tablet, ya. Pero, o sea, me gustó porque el niño, él solo, quiere resolver una suma de 3 dígitos, ¿no? Sí, lo motivó. Y él no quiere que el maestro le vaya y le pegue, ¿no? Si sale un maestro, sí, te va golpeando, ¿no? Es que hay muchos juegos que se han ido desarrollando y que tienen como una buena base que podemos aprovechar. La cuestión es saberlos aprovechar. Porque si yo agarro, le pongo el juego ese al niño, viene a terapia, ¿no? Quiero que aprenda, tiene problemas matemáticos. Y entonces agarro y le digo, a ver, aquí está tu tableta, y ahora nos vemos en 1 hora, la mamá va a decir, no, va a venir a jugar, o sea, le pongo el juego en mi casa. Ajá, sí, ¿no? Entonces nosotros no podemos poner nada más a jugar, tenemos que tener un propósito claro, porque sí, efectivamente, el juego lo puede descargar la señora, lo puede jugar en su casa, y ya.
¿sí? O sea, ¿para qué lo lleva con nosotros a terapia? ¿No? Entonces, más bien tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que estamos haciendo con el cuerpo. O sea, sí, bueno, sí, hoy toca que juegue eso, pero también estamos trabajando esto, estamos trabajando lo otro, estamos haciendo otras cosas, porque sí, si nada más fueran los puros juegos, no tiene sentido que lo lleven a la terapia. Los hacemos como tarea. O los ponemos como tareas en casa. Cada niño tiene su problema, pero ¿se puede dar una terapia más de un niño? ¿O no se puede? Sí se puede. Teniendo, tú cuando trabajas algún trastorno, puede ser que identifiques varios niños que tienen un trastorno similar. Entonces habrá tareas y actividades que pueden trabajar todos en el grupo y no pasa nada. Pero habrá adecuaciones particulares que habrá que hacer en algunos otros. Entonces tú puedes tener al grupo aquí trabajando y de repente ver que, no sé, a este chiquito necesito darle además los cubitos con las letras. Y a lo mejor para que no haya de que, ay, ¿por qué tienen las copas y ellas no? Bueno, les das a todos los cubos con letras. No pasa nada. Pero estás pensando en la necesidad de cada uno de ellos. Y que la actividad, aunque cada quien requiera alguna cosa un poco distinta, la puedan realizar juntos. A veces, cuando tenemos casos de chiquitos que tienen un problema muy similar, los podemos poner a trabajar juntos y se motivan entre ellos. O sea, los ponemos a que trabajen y de repente a competir, ¿no? Si tengo dos chiquitas o dos chiquitos que tienen problemas para articular la R, a ver, el que pronuncie primero la R, o al que le salga mejor gana, y le voy a dar una paleta, el que gane va a poder escoger el juego que vamos a jugar. Entonces ya los pones a ver. Vamos a ver, y fíjense, a ver, fíjate cómo lo hace tu compañero, y fíjate cómo lo haces tú, ahora fíjate cómo lo hago yo. Podemos utilizar, sobre todo para cuestiones de articulación, podemos usar un espejo. Nos ponemos enfrente del niño, que vea cómo nosotros lo pronunciamos, y es necesario que toque cómo suena, cómo vibra cada parte de la cara. Y luego le ponemos el espejo y a ver, que te veas igual que como me ves a mí. Ve cómo yo muevo la boca y mueve igual. O siente cómo vibra, ¿no? Mi garganta o mi boca, y ahora que vibra igual la tuya. Y entonces, si tenemos dos niños con el mismo problema, los podemos sentar juntos y a ver, fíjate cómo lo hago yo, ahora fíjate cómo lo hace tu compañero, ¿no? Y los ponemos, puede ser a competir, puede ser incluso hacerse recomendaciones, porque luego entre los niños a veces entienden mejor lo que el otro le quiere decir, aunque uno no entienda ni lo que dice, ¿no? Pero el otro sí le entendió, porque tiene el mismo problema. Entonces es más fácil que le transmitas si ya entendió o le está saliendo mejor. Nada más le tienes que hacer así, mira, aquí, ¿sí ves? Aquí. Entonces es lo que yo le dije, pero se lo dijo el otro niño y entonces lo comparten y ya ven como algo posible, porque el otro pudo y yo también debo poder. Si él puede, yo también. Porque el que pueda, la maestra, pueda mi mamá o pueda la psicóloga, son grandes, ¿no? Y los grandes pueden. Pero si mi compañero es de mi edad, o un chico más grande, pero él ya pudo, y que le pasa lo mismo. Sí, exacto. O sea, está igual que yo y ya pudo, pues yo también debo poder. Eso es igual. Ajá. Entonces el trabajo entre iguales nos ayuda mucho. No siempre se puede, porque a veces si las características de cada uno de los casos son muy diferentes, y entonces por más que uno quiera, o incluso los horarios de los papás, ¿no? Este niño me lo pueden traer a las 2, pero este solo puede venir a las 5. Entonces no hay manera en que yo los pueda tener juntos. Pero a veces hasta los papás están muy dispuestos, no, si quieren que lo traiga a las 8 de la noche, no, aquí se lo tengo. Bueno, y ahí puede uno trabajar bien a gusto y bien contento, pero no siempre. ¿Qué más hay? Sí, pero para el trastorno de comunicación social, no sé, se me ocurre de repente trabajar con cognición social, pero me gustaría saber más como qué puedo realizar. Con el trastorno pragmático. Ajá. Pues bueno, tenemos que hacerle entender esta parte de que los contextos varían, ¿no? Y que hay cosas que sí se valen y cosas que no se valen en diferentes lugares, ¿no? Que aunque uno no lo crea, uno también lo tiene que entrenar, ¿no? O sea, de repente
tenemos o conocemos, o seguramente nos conocen a alguien que sea muy extrovertido y entonces da igual donde esté y siempre es igual. No necesariamente quiere decir que te contraste algo, pero sí quiere decir que no está haciendo como diferenciación entre un contexto y otro, ¿no? Es parte quizás de su personalidad, vamos a dejarlas ahí, no nos metamos a analizar la pobre fulanita. Pero cuando una persona de verdad no puede hacer como ese cambio, ¿no? En su vocabulario, en su lenguaje, ¿no? Decía yo, un lenguaje muy florido, ¿no? Y ahorita, no, y que tanta, ¿no? No es porque no puedo poner las cebollitas y garabatos arriba de la cabeza, pero si yo llegara y les hablo así, o sea, de entrada pierde parte de seriedad lo que les esté queriendo transmitir, aunque sea una información muy, muy importante, muy relevante, ¿no? Porque es un contexto académico, es un contexto formal, y entonces me dejaría de ver como alguien que sabe, sino como pues, alguien más del mundo, ¿no? Porque aparte no es un lenguaje o algo que esperarían una persona que está exponiéndoles un tema. Que hay quien lo hace también, eso es cierto, ¿no? Pero usted también cuestiona un poco de los estilos. Si yo no pudiera hacer como esa diferencia, tendrían ustedes, porque a ella les tocaría a ustedes decir, bueno, pues es que así es, ¿no? Es su estilo, es su personalidad. Si yo no me doy cuenta, para tratar de responder esta pregunta, si yo no me doy cuenta y nadie me lo hace ver, y a mí no me genera problemas, ¿por qué lo trabajo? ¿No? Porque hay gente que te lo va a defender así, yo sí soy. Entonces, si tú quieres decir algo, pues dilo, pero es que no me dejas. Sí te dejo, te estoy dejando. Si tú no quieres saber, es otra cosa. Entonces, es difícil porque tiene que ver un poco incluso con esta cuestión de ponerte los zapatos del otro, ¿no? La empatía. Si lo detectamos en un niño pequeño es más fácil trabajarlo. Si ya es un adulto, ya es muy complicado porque dependerá de que él quiera o no quiera que se trabaje. Esto se usa mucho, no sé, a lo que es la afasia de perfil. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las afasias, de manera general nos vamos a ubicar más bien en el adulto. No porque en el niño no se dé, sino porque en el adulto el lenguaje ya estaba establecido y a partir de una lesión cerebral se pierde. En el niño puede pasar lo mismo, pero tiene que ya ser un lenguaje estable. O sea, ya tiene que estar después de los 4 o 5 años, donde el lenguaje ya se estableció. Porque si no, aunque haya una condición biológica que condiciona la presencia de esa alteración en el lenguaje, el mismo desarrollo de cierta manera la puede salvar. Entonces no podemos hablar como tal de una afasia. En el caso de las afasias, como ya está muy establecido a nivel cerebral en dónde están, ¿no? la interpretación de las palabras, la emisión de las palabras, la articulación, etc., y la comunicación que se da entre todas estas regiones, cuando hay una lesión y se interrumpe o se daña alguno de estos componentes, se genera lo que son las afasias. Y ahí, bueno, el trabajo de rehabilitación es distinto. En el caso del niño, lo que queremos es que se desarrolle y apoyar el desarrollo de la habilidad. Que por medio de la estimulación, nosotros apoyemos a que el desarrollo de esa habilidad sea lo más adecuado posible y tratemos de salvar el problema, ¿no? En el caso del adulto, se presenta el problema, se presenta la afasia y entonces lo que tenemos que buscar es la recuperación de lo perdido. En el caso del niño todavía no está establecido, tenemos que desarrollarlo. En el caso del adulto hay que ver hasta dónde lo podemos recuperar y si no se recupera, hasta dónde podemos o mediante qué podemos compensar. ¿No? Puede ser que se pierda, por ejemplo, en el adulto se pierda la capacidad de escribir o de leer o de comprender o de hablar, ¿no? Entenderlas como 4 cosas que aparentemente van de la mano, pero a nivel cerebral pues están en diferente lugar. Entonces una persona puede escribir perfectamente su nombre ya dictado y al momento en el que le pedimos que lea lo mismo que escribió, tenemos un problema. Entonces, a partir de ello tenemos que ver qué hacemos para que entienda lo mismo que acaba de escribir. Ahí entraría esta cuestión de las afasias, las alexias, las agrafias y demás. En el caso del niño, los procesos van muy de la mano, se está desarrollando, el lenguaje oral ya se desarrolló, ¿no? Pensemos.
está en la adquisición de la lectoescritura, que es este lenguaje escrito en donde va a tener que convertir los sonidos en letras. Y después poder convertir las letras en sonidos al momento en que realiza la lectura. Como es un proceso que apenas se está estableciendo, es más sencillo de cierta manera trabajarlo en conjunto. De hecho, cuando nosotros hablamos de dislexia pensamos en cuestiones de lectura y de escritura, no pensamos nada más en la pura lectura, ¿no? Que sería como algo que no les nombre que en sí mismo nos indica. Y como veíamos, va relacionado con el lenguaje. Pensemos en un niño que a partir de que presenta un problema del lenguaje de tipo fonológico, donde no identifica adecuadamente los sonidos, le pedimos que escriba y entonces escribe como habla. En esos casos, bueno, si yo trabajo el lenguaje y trabajo lo fonológico, pues le estoy pegando de rebote a la lectoescritura. ¿Por qué? Porque si el niño ya empieza a identificar adecuadamente cada uno de los sonidos, le va a ser más sencillo hacer esa transformación del sonido a la letra y después de la letra al sonido. En el caso del adulto, si se perdió la conexión, podemos retomar algunos ejercicios de este tipo, pero lo que buscamos es despertar esas estructuras que aprendieron eso anteriormente. No vamos a revivir a las neuronas que se murieron, ¿no? Que se dañaron, pero sí podemos ver que las que siguen un poco lastimadas o siguen vivas, digamos, traten de recuperar esa actividad que realizaban las otras. Y ahí buscamos que compensen en la labor. Entonces, esa sería como la diferencia. En el caso del niño, queremos que lo adquiera, que lo aprenda, que lo desarrolle, y en el caso del adulto, que lo compense, ya sea a nivel fisioanatómico, ¿no? Donde las neurónicas que estaban cercanas y que de cierta manera también participaban, aunque no tan directamente, pues se vuelvan a conectar y compensen un poco la función. Y en el caso del niño, pues lo que queremos más bien es que esa función se establezca. No sé si Okay. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar nada más una anécdota que se suscitó cuando hicimos la aplicación de las pruebas, que estábamos lo de la conciencia fonológica y era la palabra corona y la teníamos que pausar. Entonces le dije al niño, corona, y él tenía que repetir corona y me dice, una chila, porque mi papá, o sea, me empezó a platicar que su papá las tomaba con tamarindo y no sé qué. Entonces pues me dio mucha gracia porque él inmediatamente relacionó, o sea, la marca en este sentido de la cerveza, pero o sea, y corona, y entonces se detonó toda una plática, ¿no? Entonces sí fue muy chusco eso. Con los niños pasa de todo, ¿no? O sea, como que vamos a evaluar un niño, entonces se imagina uno, y yo estoy segura que a todos les pasa, se imagina uno en un escritorio, con su material bien mono, el niño frente, y uno preguntándole, poniéndole respuestas, y el niño haciendo lo que uno lo pone a hacer. Pero los que ya han aplicado cualquier tipo de evaluación, ya se dieron cuenta de que si yo en el escritorio omití quitar lo que ya usamos, ya estoy afectando mi desempeño, porque el niño, ¿todavía vamos a usar esto? A ver, es que tú le picaste, yo quiero ver qué es, ¿no? ¿Y qué hace aquí, no? A ver, dámelo, lo voy a guardar. No, espérame, me toca. Porque así son los si yo pongo el cronómetro, porque hay tareas en las que necesito cronometrar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hice? Me estás tomando el tiempo, ¿no? Voy más rápido que tú. Ahora yo te tomo el tiempo y tú lo haces. Y entonces, no, a ver, espérame, primero acabamos el ejercicio, pero los niños así son, ¿no? Entonces esa idea mágica en la que yo estaba y ponía y trabajábamos juntos, se pierde, porque con los niños pasa de todo, ¿no? Entonces, de repente uno está trabajando una cosa, ¿qué crees? Que ayer me caí. Y no tiene nada que ver con los cubitos que estábamos armando o con los dibujitos que tenía yo en la mesa. Me caí y mira, me raspé aquí, y me dolió. Y la maestra me dijo, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y pasa con los niños, cuando de repente si uno lo hace en un espacio, pensemos en un consultorio, ¿y eso qué es? ¿Cuándo vamos a poder usar eso? Yo vi que el otro día vino otro niño y lo usó, ¿no? Y te empiezan a inventar una historia que se dice,
mujeres, o sea, dependiendo de los niños, tú estás aquí. Pero ¿por qué otros niños sí y yo no? ¿Por qué tienes esto y yo no lo estoy usando? Y quiero usar aquello, ¿no? Porque aparte el consultorio tiene un chorro de material entre libros y pruebas, juguetes y todo. Incluso tus documentos, Francisco. ¿Y por qué te premiaron por eso? ¿Y ese premio qué? Sí, ¿y por qué en esa foto no te pareces? ¿Estás segura que eres tú? ¿No? Y así son los niños. Y de repente, por ejemplo, en los títulos ya ven que está el pergamino y la letra de repente muy estilizada. ¿Por qué escribieron tan feo? Entonces, ay, no, si está bonito, te salen esas cosas. De repente, si estuvo en el salón de clases evaluando al niño, ay, es que, y ya le quitaron su pelota. Y tú así, pero si estás conmigo, ¿no? Evaluar un niño tiene uno que estar preparado para todo, lo cual es imposible porque los niños te sacan cualquier otra cosa. Como eso de la corona que dices, yo pensé, van a decir la corona de Navidad, no. O cuando uno hace una evaluación de vocabulario, de repente hay pruebas en las que tú pones la tarjeta que quieres que te diga cómo se llama. Mi mamá tiene uno, se lo di a mi papá. Dice, sí, pero ¿cómo se llama? No sé, pero mi mamá tiene uno. ¿Quieres que le diga para que te lo enseñe? Y después nada más quería que me dijeras que es un tenedor. Pero sí, y yo lo usé en la mañana. Y el otro día piqué no sé qué. Entonces dije, bueno. O sea, la prueba es cómo se llama. Porque yo lo que quiero es que me diga el nombre. Saber que conoce el nombre de la cosa que le enseñé. Conoce la función, ya me quedó claro. Tiene uno en su casa, también ya sé. Pero no me está diciendo el nombre. Entonces, a nivel cuantitativo de la prueba, el nombre no me lo dio, tache, ¿no? Pero a nivel cualitativo, yo sé que sí lo conozco. Yo sé que no me dio el nombre no porque no lo conozca, el objeto, sino porque a lo mejor no sabe el nombre o se le olvidó. Entonces, a veces a mí me gusta preguntarle, bueno, ¿sí sabes cómo se llama? ¿Sí lo has visto? Yo creo que sí. Sí, mi papá el otro día dice, no, yo creo que pero bueno. No sé, por ejemplo, si han aplicado el WISC. Entonces, de repente las preguntas, por ejemplo, en la de ¿cuántas patas tiene un perro? Entonces uno espera 4. ¿Cuántas patas o cuántas partes? ¿Cuántas patas tiene un perro? ¿No? Y uno esperaría 4. Yo el otro día vi uno que nada más tenía 3. Y en la tele pasaron uno que nada más tenía 2. A mi perrito no lo han atropellado, porque bla, 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 y de repente ya me explicó un montón de cosas y que el gato del vecino. Sí, porque así son los niños. Pero cuando estamos evaluando el lenguaje, el que nos hable de todas esas cosas, después de que el niño no quiere hablar, porque muchas veces al inicio nomás no quiere, ya cuando te empiezan a contar ya vas viendo si articuló bien, si pronuncia bien, si arma bien o no las frases, si está diciendo bien las palabras, porque ahí es donde se descosen, literalmente se descosen. Entonces a veces, si pensamos en grabar, ¿no? Y tuvimos la autorización, si nosotros grabamos esas partes de evaluación donde, digamos, oficialmente no había lenguaje, pero hubo, ahí es donde es el lenguaje más espontáneo. Y podemos detectar un montón de cosas. Me dijo, en vez de decirme fresa, me dijo la pesa. La pesa esa que se come con el pastel. Es una pesa que se come con el pastel. Entonces, uno va armando la historia a partir de lo que el niño nos dice, va entendiendo cómo pronuncia y cómo arma las diferentes oraciones. Y también cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, escritura, tenemos en muchas de las evaluaciones la escritura espontánea. Entonces escribe sobre cómo te fue en tu cumpleaños, qué hubo, qué no hubo. Hubo pastel, fin. No, pero más cosas. ¿De qué era el pastel? Rojo. Entonces ya no hay una estructura gramatical adecuada. Está poniendo lo que se acuerda, que va relacionado, pero en realidad me dijo más de manera oral que lo que está plasmando en el pastel. Entonces yo podría ver que su expresión escrita es pobre comparada con la expresión pobre. Entonces, si se fijan que una cosa que parece muy sencilla, muy insignificante, una cosa que pasa todos los días, si yo me pongo a usar, puedo sacar un montón de información de ahí.
Y a partir de eso, yo puedo planear mi intervención. O sea, yo puedo decir, bueno, su lenguaje oral es muy rico, su lenguaje escrito es muy pobre. Entonces, tengo que ver la manera de que el vocabulario o el lenguaje escrito se enriquezca con todo lo que me puede decir. ¿Por qué se le atora y por qué a la hora de escribirlo se concreta nada más a lo mejor el sustantivo? Y no me pone los artículos, pero al momento en el que habla, sí me lo dice. Entonces algo está pasando, ¿no? A lo mejor todavía puede ser la misma maduración, puede ser la transición del proceso, tendría yo que evaluar otras cosas, pero sí me hace como empezar a notar cosas. Y cuando me habla de ciertos temas se vuelve loco de emoción y hasta se quiere echar toda la hora de la consulta hablando, no sé, de dinosaurios. Pues puedo aprovechar y traerle ejercicios con dinosaurios. Si yo le pongo otra cosa y no le gusta, buscar material adicional o alguna estrategia que haga que le llame la atención. O sea, puede ser un juego. Pero a lo mejor el juego no es como tal o sea, me va a servir para la intervención, pero no va a ser el centro de mi intervención. O sea, de hecho, un juego de video yo lo puedo plantear como un premio si haces esto otro primero. Primero vamos a hacer esto y luego esto. Si acabamos rápido, jugamos a esto. Que al final de cuentas, el otro juego, que es el premio, me sirve para estimular otra cosa, ¿no? Pero también me sirve para motivar a que realice lo demás. Cada niño, por eso yo insisto, cada niño es distinto. Y a partir de conocer a nuestro niño podemos plantear un montón de cosas y podemos cambiar un montón de cosas. Porque hay niños a los que, ¿me vas a dar una paleta? Entonces ya saben perfectamente dónde está el frasco de las paletas. Todavía no acaba la consulta y están queriendo sacar su paleta. No hemos hecho ni el ejercicio 1. Entonces hay que esconder el frasco de las paletas. Habrá otros en los que se les pone uno así como, mira, te voy a dar una paleta. No me gusta lo no sé, entonces no los puedo motivar igual. Tengo que buscar cómo motivar a cada uno. Porque les decía, el hablar bien no es un motivante para el niño. O sea, el niño lo lleva porque no habla bien y lo lleva la mamá a petición muchas veces de la escuela. Porque la mamá no lo ve como problema porque ella sí entiende. Pero la escuela dice que yo no sé traducir todas las señas y los sonidos que me dice, entonces la maestra no se puede comunicar con él. Le dice, hay niños bien hábiles que enseñan a su maestra y a sus compañeros a cómo traducirles, porque me han tocado casos así. Que la escuela no lo quería porque no hablaba bien y no sé qué, y ya después la escuela dice que habla bien, pero si no habla. Pero ya está, ya no, usaba yo la palabra registrar, es una palabra fea, o sea, ya nos enseñó a. ¿Algo más? Bueno, pues vamos a agradecer a la maestra Gaby por habernos acompañado y le damos un reconocimiento. Agradecemos.